Entonces vamos a comenzar con el tema de rectificadores de onda completa. Aquí tenemos que estos serían los circuitos que nosotros tenemos para los rectificadores de onda completa. Para el primer caso, entonces nosotros tenemos lo que se conoce como un puente de diodos. Es este circuito que está acá. Ustedes lo conocen tal vez de electrónica básica o fundamentos de electrónica. Ahí ustedes vieron algo de rectificación y pudieron hacer el análisis de este tipo de circuitos. Entonces lo que nosotros tenemos es este puente de diodos que digamos que el principio básico para que funcionen es que nosotros vamos a determinar cuál voltaje es mayor que cuál. Entonces si yo miro en este punto, cuando yo tengo el semiciclo positivo, o sea cuando yo tengo esta parte de acá, en el semiciclo positivo vamos a tener esta señal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener para ese semiciclo es que la corriente va a venir acá. Este diodo 1 va a conducir, la corriente va a pasar en este sentido sobre la carga, va a llegar al diodo 2 y va a salir. ¿Sí? Entonces, cuando llega a este punto de acá, nosotros tenemos que este voltaje va a ser mayor que este, entonces el diodo 1 va a conducir. Este voltaje va a ser mayor que este, por lo tanto el diodo 4 va a quedar abierto. ¿Sí? Este voltaje de acá es menor que este voltaje de acá, entonces el diodo 3 queda abierto. La corriente solamente tiene este camino por recorrer, que es a través de la carga, y tendríamos esta polaridad que aparece aquí, más menos, por el sentido que tiene la corriente. O sea que si yo tomo este punto de acá como mi referencia, el voltaje va a ser positivo. Llega a este punto de aquí, ya teníamos que este diodo está abierto, este diodo estaría en conducción porque este voltaje es mayor que este, entonces la corriente viene por el diodo 2 y regresará a la fuente. Entonces ese será el recorrido que nosotros tenemos para lo que nosotros tendríamos el semiciclo positivo. Que si nosotros miramos aquí, en el semiciclo positivo, entonces van a conducir el diodo 1 y el diodo 2. Y esta sería entonces la corriente que nosotros tendríamos en el diodo 1 y el diodo 2. Cuando volvemos a tener acá el semiciclo positivo, volvemos a tener corriente en el diodo 1 y en el diodo 2. Y para la salida, entonces nosotros tenemos que lo que se está haciendo es casi un corto entre la entrada y la salida con esta polaridad, más, menos. Entonces, aquí vamos a tener que el voltaje en la salida va a estar determinado por el mismo voltaje de entrada. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tendríamos aquí para el semiciclo positivo. Entonces, en el semiciclo positivo vamos a tener que conduce el diodo 1 y el diodo 2. La polaridad del voltaje en la carga es más menos. Si yo tomo esto como mi referencia, entonces el voltaje va a ser positivo. Si yo llegase a tomar este punto como mi referencia, el voltaje sería negativo. Todo es cuestión de referencia. Entonces, digamos que tomamos acá como referencia, vamos a tener un voltaje positivo. ¿Listo? Aquí que tendríamos entonces para el semiciclo negativo. Entonces para el semiciclo negativo vamos a tener que es este semiciclo que yo tengo acá.
este es mi semiciclo negativo. Entonces aquí vamos a tener que el voltaje que yo tengo en la salida va a ser el mismo voltaje que tengo en la entrada. Ya vamos a ver por qué. Aquí nosotros vamos a tener que para el semiciclo negativo, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Uy, se perdió esta cosa. Listo. Para el semiciclo negativo vamos a tener que este de acá va a ser menos y que este de acá va a ser más. ¿Sí? Entonces, la corriente, nosotros tendremos que este voltaje de acá, cuando llegue aquí, este voltaje de acá va a ser mayor que este voltaje de acá. Por lo tanto, va a conducir el diodo 3. Va a venir por la carga y va a llegar, este voltaje que yo tengo aquí es mayor que este voltaje que tengo aquí. Por lo tanto, en el semiciclo negativo este diodo va a estar abierto, este diodo va a estar abierto y la única salida sería a través del diodo 4. Entonces, el recorrido que vamos a tener para la corriente en el semiciclo positivo, en el semiciclo negativo, sería este. Aquí, sobre la carga, nuevamente vamos a tener que la corriente tiene el mismo sentido que en el semiciclo positivo. Por eso es que nosotros acá, cuando tenemos la salida, vamos a tener que la polaridad es la misma. Entonces, si nosotros estamos tomando como referencia este punto, nuevamente el voltaje en la salida va a ser positivo. Aquí tendríamos que la corriente en el diodo 3 y en el diodo 4, entonces sería esta que está aquí, va a conducir el diodo 3 y el diodo 4, de acuerdo a como los marcamos acá. Entonces tendríamos esta corriente, el voltaje sería este, que está aquí. Entonces, para este semiciclo negativo, vamos a tener que conduce de esta manera. Voltaje en el diodo 1 y voltaje en el diodo 2. Aquí vemos que cuando están conduciendo el diodo 1 y el diodo 2, pues el voltaje va a ser 0. Aquí tendríamos entonces que el diodo 1 y el diodo 2 conducen, tenemos este semiciclo. Cuando yo hablo del voltaje en los diodos, entonces, ¿qué va a ocurrir? Si están conduciendo, pues nosotros tomamos que el diodo se va a comportar casi como un corto. Cuando los diodos dejan de conducir, el diodo 1 y el diodo 2 dejan de conducir en el semiciclo negativo, que es lo que nosotros tenemos acá, entonces se van a abrir. Y el voltaje que vamos a tener en los extremos, o sea que si esto se abre, el voltaje que vamos a tener en los extremos de los diodos 1 y 2 va a ser el voltaje que yo tengo en la fuente. Entonces este es el voltaje que vamos a tener ahí en los diodos 1 y 2. Después nuevamente cuando conducen, el voltaje vuelve a ser 0 y cuando dejan de conducir, vamos a tener que el voltaje que tenemos entre los terminales va a ser el mismo voltaje de la fuente. De la misma manera ocurre cuando nosotros tenemos los diodos 3 y 4. Cuando no están conduciendo tenemos de forma inversa el voltaje de la fuente. Cuando están conduciendo pues va a ser 0. Cuando dejan de conducir, nuevamente el voltaje de la fuente y cuando comienzan a conducir, el voltaje va a ser 0. Entonces, eso es lo que nosotros tendremos para los voltajes de la fuente. Y la corriente, pues la corriente va a estar determinada por el voltaje en la salida. Entonces, nosotros tendríamos que la corriente que vamos a tener en la salida, pues está determinada por lo que nosotros tenemos como voltaje. Entonces, vamos a tener que la corriente, para este caso, que es un circuito simplemente con una resistencia, pues el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Entonces, ahí vamos a tener esa señal para la corriente.
¿Hasta ahí es claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, señor. Bueno, bien. Entonces ese es el funcionamiento de un puente de diodos. Entonces en un puente de diodos vamos a hacer que conduzca de forma separada rama por rama. Entonces lo que hacemos es que en el semiciclo positivo conduce el diodo 1 y el diodo 2. El diodo 4 y el diodo 3 van a estar abiertos. Cuando conduce el diodo 1 y el diodo 2, pues el voltaje que yo voy a tener en los diodos es 0. Y el voltaje que voy a tener en la salida, si están conduciendo, pues entonces este punto nosotros tenemos que va a estar a la misma amplitud o casi a la misma amplitud que el voltaje de entrada. Entonces por eso vemos acá que es el mismo VM. ¿Con qué polaridad? Más, menos. ¿Listo? Cuando tenemos el semiciclo negativo, ¿qué es lo que ocurre? Va a conducir el diodo 3 y el diodo 4. Pero tenemos que el sentido de la corriente sobre la salida es exactamente el mismo, va de más a menos. Si nosotros tenemos este punto como referencia, entonces lo que vamos a hacer es que el semiciclo negativo lo vamos a dejar con la misma polaridad que el semiciclo positivo en la carga, o lo que yo tengo como salida. Por lo tanto, vamos a tener que todo el voltaje se vuelve positivo en la salida. Eso sería lo que nosotros tendríamos para este tipo de rectificador. Ahora, si nosotros analizamos en el semiciclo positivo para este circuito, este es un circuito de rectificación de onda completa que tiene un transformador con TAP central. ¿Qué es TAP central? Derivación central. O sea que en la mitad del bobinado del secundario tenemos un punto de conexión. Y entonces este tiene la ventaja que solo se necesitan 2 diodos, pero se necesita con un transformador. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? Entonces, este circuito va a funcionar cuando yo tengo el semiciclo positivo, digamos que es la polaridad que yo tengo aquí marcada con este BS1, BS2, ¿sí? Esto será lo que nosotros tenemos del voltaje en el secundario, ¿sí? Voltaje en el secundario 1, voltaje en el secundario 2. Estamos dividiendo en 2 el voltaje en el secundario. O sea que lo que yo voy a tener es que es más menos, más menos. En este caso, al ser este más menos, este voltaje es mayor que este voltaje. Este diodo estaría conduciendo. Entonces lo que nosotros vamos a tener es que la corriente va a venir en este sentido y va a llegar a la derivación central. Para este, nosotros tenemos más menos. Este diodo estaría de forma inversa, no conduciría. Entonces el voltaje que yo voy a tener aquí en la carga, el V sub O, va a ser el BS1, que bueno, eso sería la mitad de lo que yo tengo del voltaje en el secundario. Entonces el voltaje que yo tengo aquí en la carga sería la mitad del voltaje en el secundario. Este VM que yo voy a tener para este, que está aquí, entonces nosotros tenemos que para este caso, yo voy a tener que el VM es igual al voltaje del secundario o al V2 medios. ¿Sí? Porque lo que yo tengo aquí en la carga es la mitad del voltaje en el secundario. Recordamos entonces que el V2, yo tengo que N1 sobre N2 es igual al V1 sobre V2. ¿Listo? Entonces yo tengo que de aquí podemos hallar el voltaje en el secundario con la relación de espiras. Y el voltaje que voy a tener en la carga pues va a ser la mitad del voltaje que yo tengo en el secundario. Entonces aquí tenemos que en el semiciclo positivo
vamos a tener que este es más, este es menos, este es más, este es menos. Este diodo 2 va a estar abierto, este diodo 1 va a conducir. Entonces tendríamos en el semiciclo positivo que aquí conduciría es el diodo 1. Y en el semiciclo negativo, entonces lo que tendríamos para el semiciclo negativo es que aquí lo que vamos a tener es más, menos, más, menos. Entonces, este va a ser mayor que este diodo va a conducir. Este va a ser mayor que este va a estar abierto. Y nuevamente observamos que la corriente que pasa sobre la carga tiene el mismo sentido. Entonces, aquí convertimos el semiciclo negativo, que es esta parte que está acá, ¿sí? Esta parte que está aquí, volvemos y la convertimos en positiva. Cuando yo tengo este tipo de rectificador, ¿sí? Cuando yo tengo este tipo de rectificador, entonces aquí lo que va a pasar es que este BM que yo tengo aquí va a ser el B2 medios. ¿Listo? Ese BM ahora va a ser B2 medios. Hasta ahí, ¿qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? ¿Todo está claro? Sí, profe. Bueno, entonces para el voltaje en la salida van a hallar el valor promedio y el valor eficaz. Hágala ver. Valor promedio y valor eficaz para el voltaje en la salida. ¿Cuál es la función que nosotros tenemos ahí? ¿Cuál sería el voltaje en términos de omega t? ¿A qué va a ser igual? Ese sería de 0 a pi, ¿cierto, profe? Exactamente. Para omega t mayor o igual a 0,
menor que pi. Eso sería lo que nosotros tenemos ahí. El voltaje en términos de omega t es igual a Bm seno de omega t. Para omega t mayor o igual a 0 menor que pi. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les queda el valor promedio y cómo les queda el valor eficaz? El valor promedio sería 2 Bm sobre pi. El valor promedio sería 2 Bm sobre pi. ¿Sí, no? Y el valor eficaz. Entonces, aquí tenemos que el valor promedio es igual a ¿qué? A 1 sobre el periodo. En este caso, el periodo, ¿cuánto es? Nosotros tenemos que el periodo va a ser pi. ¿Sí? La señal comienza a repetirse en pi. Aquí miramos, este de acá sería pi. Aquí tenemos que esto sería pi. Entonces, aquí en pi tenemos 1 sobre el periodo 1 sobre pi, la integral de 0 a pi de Bm seno de omega t por la derivada de omega t. Entonces, ¿cuál es la integral de seno? Bm pues es una constante para la integral, sale y nos quedaría Bm sobre pi. La integral de seno menos coseno de omega t evaluado entre 0 y pi. Entonces, cuando es coseno de pi y coseno de 0, entonces nosotros recordamos acá que la función coseno es algo así. Ah, caramba, eso está horrible. La función coseno es algo así. Y aquí tenemos que este punto de acá sería pi. Entonces, cuando es 0, va a ser 1. Cuando es pi,
va a ser menos 1 y cuando es 2pi vuelve a ser 1. Entonces, cuando yo evalúo en pi, me va a dar menos 1. Con este menos que está acá, entonces me va a quedar el 1 que tengo aquí. Menos, con este menos me va a quedar más coseno de 0, que sería 1. Entonces acá nos queda otra vez 1. Entonces simplemente nos queda 1 más 1, 2, 2bm sobre pi. Este es el valor promedio que yo tengo para esta señal que está ahí. Este es el valor promedio. ¿Listo? 2bm sobre pi es el valor promedio. Y para el valor eficaz, pues entonces lo mismo que habíamos visto antes. La raíz cuadrada de 1 sobre el periodo es pi. La integral desde 0 hasta de Vm por el seno de omega t, esto al cuadrado por la derivada de omega t. Recordamos que el seno cuadrado lo podemos reemplazar por una función, una identidad trigonométrica que es un medio de 1 menos coseno de 2 veces el ángulo. Entonces aquí tendríamos que el Vm, por lo que es una constante y está elevada al cuadrado, la podemos ver. Aquí nos quedaría que sería 1 sobre pi por la integral desde 0 hasta pi de un medio de 1 menos coseno de 2 omega t. Entonces aquí nos va a quedar que esto nos quedaría 1 sobre 2 pi. Cuando yo evalúo esta parte de aquí, seno de 2 por pi, entonces sería 2pi, seno de 2pi de 4pi, todos los múltiplos de pi va a ser 0. Y seno de 0 pues también es 0, esta parte se cancela y nos quedaría solamente esta parte de acá. Y nos queda, cuando evaluamos en pi, sería pi, y cuando evaluamos en 0, 0. O sea que simplemente nos va a quedar pi sobre 2pi. Entonces se cancelan los pi y finalmente nos va a quedar que el voltaje eficaz, el valor eficaz, es Vm sobre la raíz cuadrada de 2. Es el mismo valor eficaz de la señal sinusoidal sin rectificar. Por lo que nosotros estamos tomando, en este caso, si yo tomo toda esta señal hasta acá, el valor eficaz es lo que yo tendría de todo esto. Cuando tomo la señal rectificada de media de onda completa hasta aquí, el valor eficaz de esta porción va a ser igual al valor eficaz de todo lo que yo tengo acá, porque lo que estoy haciendo es que las dos porciones simplemente son iguales, solamente que va a quedar positiva. Entonces, este valor eficaz es el mismo, que es el resultado que tenemos aquí. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? Bueno, pues. Entonces tenemos la carga RC. Tendríamos que cuando nosotros vamos a tener un circuito con carga RC, entonces aquí tenemos que digamos que vamos a tener que la salida rectificada, ¿sí? A este circuito, digamos que a este circuito de acá le vamos a poner un condensador en paralelo. Esa sería la carga RC. A este circuito le ponemos un condensador en paralelo, o a este circuito de acá le vamos a poner un condensador en paralelo. Listo. Eso sería cuando nosotros tenemos una carga RC. Entonces, si yo le voy a poner la carga RC, el análisis que vamos a hacer es similar al que habíamos hecho para media onda. ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo primero que vamos a hacer para poder calcular todo esto, recordamos nosotros que lo que yo necesito es hallar el B sub A y el B sub B.
El V sub A es sencillo, porque el V sub A es el mismo voltaje máximo. Si yo tengo el puente de diodos, entonces el VM va a ser el mismo voltaje de la fuente. Si yo tengo un rectificador con un transformador que tiene derivación central, el VM va a ser entonces el voltaje del secundario sobre 2. Entonces, eso sería lo que tendríamos. Hay que notar acá otra cosa que tenemos que resaltar, y es el hecho que cuando yo tengo rectificación de onda completa, la frecuencia se multiplica, porque nosotros teníamos que la señal normal venía hasta acá. Esta era mi señal normal. O sea que si nosotros miramos aquí, la señal vendría desde 0 hasta 2pi, pero ahora la señal se va a comenzar a repetir, es en pi. Entonces, lo que hacemos es que la frecuencia que yo tenía se va a multiplicar por 2 y el periodo que venía desde acá hasta acá se va a dividir en 2. Entonces, si yo llego a tener una frecuencia de 60 Hz, lo que voy a tener es que la frecuencia en un rectificador de onda completa va a ser de 120 Hz. Y si el periodo era 16.66666 milisegundos, entonces ahora el periodo va a ser de 8,33 milisegundos. Entonces, cuando yo hago rectificación de onda completa, la frecuencia se multiplica por 2 y el periodo se divide en 2. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando hablamos aquí de asumir un T1 entre un quinto y un décimo del periodo, tenemos que tener en cuenta que aquí el periodo va a ser menor que lo que nosotros tenemos para la frecuencia fundamental o la señal de entrada. Entonces, si hablamos de 60 Hz y un periodo de 8.33 milisegundos, entonces cuando yo tengo rectificación de onda completa, vamos a tener que este periodo va a ser de 8.33 milisegundos. ¿Sí? Entonces, 60 Hz, 16 milisegundos, 120 Hz, 8.33333 milisegundos. ¿Listo? ¿Eso es claro? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a asumir un valor de T1. Entonces, ¿entre qué valores y qué valores? Entre un décimo y un quinto del periodo. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos acá para escoger. Entre 833 microsegundos y 1.6 milisegundos. Eso sería más o menos lo que nosotros tendríamos para el valor de T1. Calculamos entonces T2 a partir de ese T1. ¿Cómo lo calculamos? Entonces va a ser el periodo menos el T1, que en este caso es asumido, y con este valor hallamos el valor de B sub B. O sea que este T2 es el tiempo en el que se va a descargar, aquí se va a descargar el condensador a través de la resistencia. Se abre el diodo, se abren los diodos y el condensador se descarga a través de la resistencia. Y este es el valor que nosotros tendríamos para ese B sub B. Entonces ya con este B sub B necesitamos tener un criterio para volver a comparar lo que nosotros teníamos como este voltaje. O sea, realmente lo que nosotros buscamos es este voltaje. Así hayamos partido de lo que tenemos acá, que sería T1. Entonces, necesitamos volver a hallar un valor de T1. Entonces, ¿recuerdan ustedes lo que nosotros teníamos acá? Era que cuando tenemos una señal coseno, y esta es una señal seno, bueno, no quedó igualita, qué vaina. Y este, bueno, digamos que es una señal seno. El voltaje que yo voy a tener hasta acá, este ángulo que tengo de aquí hasta acá,
es el mismo ángulo que voy a tener de acá hasta acá. Por eso, en este caso, nosotros tenemos que partimos desde este punto, que ese sería el BM o el BA para este cálculo que estamos haciendo, y aquí tendríamos el B sub B. Entonces yo diría que B sub B es igual a ¿qué? Al B sub A por el coseno del ángulo alfa. Eso es lo que nosotros tendríamos ahí. Y de acá despejamos este ángulo alfa. Y esto es lo que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Ese es el ángulo alfa que nosotros tenemos ahí. ¿Para qué necesitamos ese ángulo alfa? Este ángulo alfa es lo que nosotros tenemos como el ángulo de conducción del diodo, que es equivalente al tiempo T1. Entonces, este ángulo que yo tengo aquí de conducción del diodo es lo que nosotros conocemos como el ángulo alfa, que es equivalente ¿a qué? Al T1. Tiempo de conducción del diodo, que es este mismo T1 que está aquí. El tiempo en el que va a conducir el diodo. En este tiempo, la fuente, entre comillas, le pasa la potencia a la carga. Solamente en este lapso de tiempo. Eso hace que la corriente que yo voy a tener en el diodo sea muy alta, pero en un lapso de tiempo muy corto. Todos los diodos están diseñados para eso, para tener corrientes pico muy altas. Entonces, aquí tendríamos que este sería el lapso de tiempo en el cual el diodo está conduciendo. Entonces nosotros decimos que T1 es al ángulo alfa como el periodo es a 2pi. Entonces acá podemos tener 2pi o podemos tener también pi. Aquí no habría ninguna diferencia. Entonces aquí tenemos que vamos a hallar nuevamente este valor de T1. Corrijamos acá para que no se presente ningún malentendido. Tomamos este 2pi, entonces acá tendríamos que tomar los 16 milisegundos. Entonces dejémoslo así. ¿Listo? Entonces acá tendríamos que sería sobre pi, y de esa manera hallamos un T1. Con este T1 sabemos que venimos aquí y lo que hacemos es hallar nuevamente un B sub B. Comparamos este B sub B con el inmediatamente anterior y de esa manera entonces lo comparamos, y si la diferencia es menor a lo que se establece como tolerancia, entonces el último valor va a ser el valor de, del voltaje B sub B. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces hagamos acá un ejemplo. Vamos a decir que tenemos un circuito de este tipo, donde la fuente de entrada es de 220 voltios. RMS. Digamos que este es de 50 Hz. ¿Listo? Que la resistencia va a ser de 10 ohmios.
y que el condensador va a ser de 1500 microfaradios. Van a calcular el valor promedio del voltaje y el valor promedio y el valor eficaz del voltaje en la carga. La relación de espiras es de 31 a 13. ¿Listo? Entonces van a calcular valor promedio y valor eficaz del voltaje en la carga. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, miremos a ver quiénes están. Levanten la mano. Bueno, ahí están todos. Entonces, por favor, bajen la mano y hacen ese ejercicio. Van a calcular el valor promedio y el valor eficaz sobre la carga.
Profe, ¿podría poner la diapositiva siguiente, por favor? Sí, claro. ¿Esta o esta? Esa, profe, la última. Gracias.
¿Listo? Entonces, hagámoslo acá paso a paso. Nos dicen que la frecuencia es de 100, de 60, de 50 Hz, ¿cierto? Entonces vamos a tener que el periodo es 1 dividido 100. Ah, caramba. Que sería 10 milisegundos. Ese sería el periodo que nosotros tendríamos para este caso. Nos dice escoja entre un quinto y un décimo, o sea, entre 1 y 2 milisegundos. Vamos a escoger un T1 igual a 2 milisegundos. Entonces, si T1 es igual a 2 milisegundos, tendríamos que sería 10 exponente a la menos 3 menos 2 exponente a la menos 3. Sí, cuénteme. ¿La frecuencia no es 50? Sí, la frecuencia es 50. Pero les aclaré varias veces que cuando yo tenía acá, cuando yo tenía el periodo va a ser 2 veces la frecuencia. Listo. Entonces, por eso es que aquí tomamos 100 para el periodo, que nos da 10 milisegundos. Entonces, 10 milisegundos menos 2 milisegundos, ese sería el que nosotros tendríamos como el valor de T2. Ahora vamos a calcular B sub A. Entonces, B sub A sería los 220 por la raíz cuadrada de 2 por, ¿cuánto le pusimos al N1? 13 Sí, señor. dividido 31. 31. Listo. Y ahora este lo dividimos en 2, porque es un rectificador de onda completa con un transformador que tiene derivación central o TAT central. Entonces ahí tendríamos que el valor del voltaje BM sería de 65,236 voltios. Entonces, con este valor de voltaje, por E elevado a la... Aquí tendríamos menos 8 milisegundos dividido tau. Entonces teníamos que tau es 10 ohmios por 1500 microsegundos. Entonces sería 10 por 1500 exponente a la menos 6. Entonces nos daría que el B sub B es de 38,270 voltios. Ese sería el B sub B que calcularíamos con el primer T1. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Entonces nosotros miramos aquí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya calculamos este B sub B. Ahora entonces lo que tenemos que calcular es alfa. Coseno a la menos 1 de B sub B sobre B sub A. Entonces acá tendríamos coseno a la menos 1 de B sub B, que es este, dividido el B sub A, que nosotros tenemos que sería este que está acá. 0,943 radianes o 943 milirradianes. Eso sería lo que nosotros vamos a tener para el ángulo alfa. Y con ese ángulo alfa, entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo podemos calcular el T1? Sería el periodo, que son 10 milisegundos, por el ángulo alfa dividido en pi. Entonces, eso lo vamos a hacer. El periodo, ¿cuánto es el periodo? El periodo sería 1 dividido 100. Esto por el ángulo alfa, por este ángulo que está acá, y dividido en pi. Entonces nos da que el T1 es de 3.044
milisegundos. Entonces tenemos 10, 1 dividido 100, ¿sí? Menos esto que está acá. Nos da 6,995520 milisegundos. Entonces volvemos a calcular este que está acá, pero con el nuevo T2. Y nos da 40,921 voltios. Ese es nuestro nuevo B sub B. Entonces aquí tendríamos que, con este nuevo B sub B, calculamos un ángulo alfa. Entonces vamos a calcular aquí un ángulo alfa. Nos da 0,892. Con este ángulo alfa, entonces calculamos un T1. Entonces vendríamos aquí a esta. Y nos da 2,841. Este nuevo T1. Y con este T1 calculamos entonces un T2 y recalculamos nuevamente el B sub B. $40,479. Entonces, entre 40,921 y 40,479, pues vemos que claramente hay una diferencia mayor a 10 milivoltios. Entonces tendríamos que volver a hacer otra iteración. O sea que a partir de este valor de B sub B, volvemos a calcular un ángulo alfa, calculamos un T1 y otro B sub B. Entonces vamos a hacer eso. Entonces con este B sub B voy a calcular otro ángulo alfa. Nos da ahora 0,901 radianes. Con este ángulo alfa, entonces calculamos nuevamente el T1, 2,869 milisegundos. Y con este T1 calculamos un T2, 7,130 milisegundos. Y calculamos nuevamente entonces este de acá, que sería el B sub B. 40,553. Entonces, si lo comparamos con el de 40,479, seguimos viendo que la diferencia es mayor a 10 milisegundos, entonces rápidamente hacemos otra iteración. Cambiamos acá el valor. Con este entonces calculamos otra vez y nos da 2,864. Ya ahí la diferencia es como de 5 microsegundos. Entonces yo creo que este que ya vamos a obtener sería el valor final de el B sub B. $40,541. Entonces, si nosotros tomamos este y le restamos este de acá, que era el inmediatamente anterior, bueno, acá la diferencia es de 12 milisegundos. Entonces, tendríamos que volver a hacer otra iteración. Listo. Entonces, calculamos otro
ángulo alfa con este ángulo alfa calculamos nuevamente un T1 y con este T1 calculamos un T2 y con este calculamos nuevamente el valor del 40.543. Listo, ahora sí ya aseguro la diferencia entre este y este de acá es inferior a 10 milisegundos. Entonces, como es inferior a 10 milisegundos, entonces ese valor va a ser el valor del voltaje V sub A. ¿Cuál va a ser el valor promedio? Entonces nosotros tenemos que sería este más el V sub B, que es este de acá, y esto dividido entre 2. Este sería el valor promedio que nosotros tendríamos para este circuito, 52.889 voltios. Ese es el valor promedio del voltaje en la salida. ¿Cuál va a ser el valor eficaz? Entonces nosotros tenemos que para el voltaje eficaz es la raíz cuadrada, en este caso de este al cuadrado, más, entonces acá tendríamos el B sub A, que es este de acá, menos el voltaje de C, que es este de acá. Esto lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 3. Y nos da 53.368 voltios. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? No, profe. No, profe, todo claro. Bueno, y vamos a tener ahí para carga RL, pero no creo que alcancemos a ver la carga RL en lo que queda. Entonces dejemos hasta ahí. No hay tarea, la única tarea es que estudien. Yo les envío de esta tarde a mañana en la mañana les envío una guía de laboratorio para que ustedes hagan en grupos de 2 o 3. Ese laboratorio quedaría para el próximo viernes. El laboratorio, bueno, el parcial sería el miércoles. Para el parcial tienen que encender la cámara, ¿sí? Digamos que entre comillas es como para que no hagan tanta copia. Pero pues igual, o sea, ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana. Pueden compartir su pantalla con quien quiera. Entonces, nos veríamos el miércoles. Cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden escribir. No sé si ustedes quieren hacer un grupo o ya hicieron un grupo de WhatsApp de la materia. Si ustedes quieren, me pueden adicionar. Mi teléfono es 310-563-6876. Ese es mi número de teléfono. Me pueden escribir. En algunos casos, digamos que no estoy conectado al Teams, pero me pueden escribir por WhatsApp. Es un Profe, poco más perdón, ¿cómo rápido, es? ¿Podría entonces repetirlo, porfa? 310. aquí está. Es Ah, este. vale, profe, no lo vi. 310-563-6876. Si van a escribir otra cosa, que sea por ahí para tomar cerveza o no más. El resto nada.
Profe, ¿y para el parcial entraría hasta este tema o hasta el tema o solo los rectificadores de media hora? Pues podría entrar hasta este tema que es muy sencillo, pero pues igual no hay problema. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues entonces, No, aquí señor. también les voy a anotar el teléfono. En un grupo, entonces me anotan 310-563-6876.